En la final de la Champions League el 2018, Gareth Bale, volante del Real Madrid de España, marcó un gol al Liverpool de Inglaterra, proporcionando a la pelota un movimiento de proyectil conocido en el mundo futbolístico como una chalaca. Las consideraciones físicas a partir de los datos de los comentaristas deportivos fueron la rapidez del balón, aquí se refiere a la rapidez inicial, el ángulo respecto al horizontal, cómo es que se pateó el balón, con qué ángulo de inclinación, la altura a la que Bale pateó el balón respecto al piso, 1,6 metros. Justamente aquí nos dan una referencia, una imagen, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Aquí se muestra el balón que está, según lo que indica el problema, a 1,6 metros del piso. Luego dice la distancia entre el arco y el punto de impacto del balón es 10 metros. Aquí también está indicado 10 metros. Asumiendo que la pelota se mueve en el plano del sistema de coordenadas XY. Aquí no se observa muy bien en el gráfico, pero aquí está el eje Y y aquí está el eje X, que es donde está el arco. Luego dice, y justamente acá también le indican el problema. Con su origen, según la figura, se pide calcular A. La altura respecto del piso con que ingresó el balón al arco. Ya. Luego dice B, la velocidad con la que ingresó, y luego me dan algunas condiciones más. Bien, como aquí tenemos el gráfico pero no se nota muy bien, vamos a dibujarlo aquí para poder analizarlo un poquito mejor en detalle. Vamos completando los datos. La rapidez del balón, la rapidez inicial con la cual se golpea el balón, 13,5 metros por segundo. Y esto se hace bajo un ángulo de 20 grados con la horizontal, a una altura de 1,6 metros del piso y a una distancia de 10 metros del arco. O sea que aquí más o menos está el arco. La trayectoria seguida por el proyectil va a ser más o menos así. Lo que pide el problema en la primera pregunta es la altura respecto al piso con que ingresó el balón al arco. O sea, me está pidiendo esta alturita de acá. ¿Cuánto vale esta alturita? Vamos a llamarle H. Y en la segunda parte me está pidiendo la velocidad con la cual ingresó. O sea que cuando la pelotita esté por este lado, con esta velocidad, esa velocidad me están pidiendo determinar. Como el problemita no menciona nada más con respecto al movimiento del balón en lo que se refiere a la pregunta A y la pregunta B, entonces podemos concluir que la pelotita solamente se ve afectada en su movimiento por la gravedad. Entonces podemos ir indicando en la preguntita A cómo la pelotita solamente se ve afectada por la gravedad, entonces su aceleración es la aceleración de la gravedad y esta es constante. Y si esta es constante, sabemos que se trata de un movimiento simple. Y como es un movimiento simple, conocemos su ley de movimiento, la cual tiene esta forma, en la cual debemos reemplazar la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. La posición inicial está bastante sencillo porque recordemos que la posición inicial es básicamente la ubicación de la partícula con respecto a mi sistema de referencia dado. En este caso la partícula se encuentra en el eje X a 10 metros del origen, por lo tanto la posición en el eje X de la partícula al comienzo es 10. Y en el eje Y se encuentra a 1,6 metros. Por lo tanto, esa es su coordenada en el eje Y. Y recordemos que las coordenadas de la partícula son las componentes del vector posición en ese momento, o sea, en el instante inicial. Entonces ya tenemos cómo es el vector posición al inicio. Ahora vamos a tener que averiguar cómo es la velocidad inicial. En este caso tenemos el dato de la magnitud de la velocidad inicial y de su dirección. Lo único que nos falta ahorita es expresar esta velocidad en el sistema de referencia dado XY. Para esto solamente debemos colocar las componentes de la velocidad. En este caso la velocidad tiene una componente que está en el eje X, que es esta de acá. Y también tiene una componente que está en el eje Y, que es esta de aquí. La componente en el eje X va a ser la velocidad, o sea 13,5 coseno de 20 grados. Y la componente en el eje Y va a ser la velocidad, o bueno, la rapidez, 13,5 seno de 20 grados.
Vamos a operar esto. 13,5 coseno de 20 grados es 12.69. Y 13,5 seno de 20 grados es 4.62. Y esas son las componentes entonces del vector velocidad. La primera componente o la componente horizontal es 12,69. Ahora, lo que he colocado aquí, recuerda que son solamente las magnitudes de esas componentes. Debemos ver ahora los signos que van a tener. Por ejemplo, la componente en el eje X, fíjate que está apuntando hacia el eje X negativo. Por lo tanto, esta componente debe tener un signo menos. Entonces aquí colocamos menos 12.69. Sin embargo, fíjate que la otra componente, la que está en el eje Y, está apuntando hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, esta componente tiene signo más o es positiva, así que la dejamos así nada más. Y este vector está multiplicado por el tiempo. Más la aceleración de la gravedad, que sabemos que es un vector vertical hacia abajo, que en este caso está en el eje Y, cuya magnitud es 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea que el vector tiene esta forma. Multiplicado por t cuadrado entre 2. Y ya tenemos entonces el vector posición. Y ahora evaluaremos cuando llega al arco. En el arco vamos a indicar a la posición cuando está en el arco con la letrita P. Entonces vamos a ver que las coordenadas del punto P son básicamente 0, h. ¿Por qué? Porque el punto P está sobre el eje Y a una distancia h del origen. Y recuerda que las coordenadas del punto P, que son la posición de la partícula, son también las componentes del vector posición en el punto P. O sea que el vector posición en el punto P tiene esta forma. Y ahora solamente nos queda igualar componentes. En este caso vamos a comenzar igualando la primera componente, o sea la componente en X. Por un lado, vemos que siempre la componente en X tiene la forma que está por este lado, esta forma de aquí, que es 10 menos 12,69 por t. Pero en particular, cuando está en el punto P, esa componente vale 0. Y con esta igualdad podemos obtener el instante de tiempo en el cual llega al punto P la partícula, que es en el instante 0,788 segundos. Y ahora vamos a hallar la segunda componente en el eje Y. A ver, recordemos, en el eje Y siempre va a tomar esta forma, pero queremos analizar en particular cuando llega al arco, que es en el instante 0,788. Entonces vamos a evaluar para ese instante esa coordenada Y. 1,6 más 4,62 por 0,788. Estamos evaluando en ese instante. 4,9 por 0,788 al cuadrado. Y justamente cuando llega al punto P, la segunda componente vale h. Y de ahí tenemos entonces el valor de h, que es la respuesta a la pregunta A. Continuamos con la pregunta B. Dice la pregunta B que debemos hallar la velocidad con la cual ingresó la pelotita al arco. Ya, para eso justamente aquí tenemos el vector posición que hemos hallado en la pregunta anterior, y además también voy a indicar por aquí el instante de tiempo que hemos determinado en la pregunta anterior cuando la pelotita llega al arco. Ese instante es 0,788. Lo que me pide el problema simplemente es determinar la velocidad en ese instante, que es la velocidad con la cual pasa por el arco. Como aquí tengo el vector posición, sabemos que la velocidad se puede hallar fácilmente derivando el vector posición con respecto del tiempo, que en este caso nos va a dar, derivamos la primera componente,
sale menos 12,69. Derivando la segunda componente, 4,62 menos 9,8 t metros por segundo. Y ahora hallamos la velocidad con la cual ingresa al arco, que es la velocidad en el punto P o la velocidad en el instante 0,788. Y eso solamente consiste en evaluar la velocidad que tenemos por aquí para ese instante. La primera componente es menos 12,69 y la segunda componente es 4,62 menos 9,8 por 0,788. Dando como resultado la velocidad en P igual a, que sería la respuesta a la preguntita B. Continuamos ahora con la preguntita C. Dice, tomando en cuenta las consideraciones físicas, si en el momento en que el balón alcanza su altura máxima, comienza a soplar un viento que proporciona una aceleración adicional de menos 2,2 metros por segundo al cuadrado. Y sabiendo que la altura del arco es 2,44 metros, la pregunta es, ¿Bale convertirá el gol? Justifique. A ver, analicemos la situación. Dice que la pelotita se va a patear a partir de acá. Pero justamente cuando la pelotita llegue a su altura máxima, vamos a suponer que este punto es el punto de su altura máxima. Justamente a partir de este punto es que dice que sopla un viento. Y el viento, dice el problema, que está soplando y está generando una aceleración adicional que tiene esta forma, que como vemos tiene una componente en el eje X que apunta hacia la izquierda y una componente en el eje Y que apunta hacia arriba. O sea que la aceleración que va a generar el viento sobre la pelotita va a tener una componente hacia la izquierda de módulo 2 y una componente hacia arriba de módulo 2. Y justamente aquí entonces aparece el vector aceleración que va a tener debido al aire. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de este punto la pelotita se ve afectada tanto por la gravedad como por el aire. Ya, con base a eso me está preguntando que si se logra anotar un gol, o sea, básicamente me está diciendo si es que la pelotita va a llegar a una posición por aquí, tal que esa posición sea menor que la altura del arco, justamente para que meta gol. Y la altura del arco es 2,44 metros. Ya, entonces debemos ver o debemos averiguar cuánto es esta altura de acá. Vamos a llamarle ahora a esta alturita H' para saber hasta dónde llega. Este problema lo debemos analizar en dos tramos. ¿Por qué? Porque en un primer tramo solamente está actuando la gravedad, mientras que en un segundo tramo está actuando la gravedad y el aire. Lo primero que debemos hacer entonces para resolver este problema es determinar en qué posición se encuentra la pelotita y qué velocidad tiene. Analicemos este punto, vamos a llamarle el punto A, que es donde logra su altura máxima. ¿Qué es lo que sucede cuando una partícula logra su altura máxima? Bueno, recordemos, si tenemos una partícula en la cual hemos lanzado, esta partícula va a moverse y va a empezar a subir, pero conforme va subiendo su velocidad o la componente vertical de su velocidad, cada vez se va haciendo más pequeña. Y logrará su altura máxima justamente cuando esa componente vertical sea nula. Solamente va a tener componente horizontal, que es la componente que le va a producir el avance. Entonces siempre debes recordar que cuando una partícula alcanza su altura máxima, siempre la componente vertical de su velocidad debe ser 0. Lo cual quiere decir que en el puntito A, la velocidad debe tomar esta forma. Y con esto entonces vamos a poder determinar en qué instante de tiempo y con qué velocidad se encuentra en el punto
Analicemos la segunda componente de la velocidad, que es igual a 4,62 menos 9,8t. Pero justamente cuando estamos en la posición A, esa componente, como mencionamos, vale 0. Y de ahí tenemos entonces en qué instante de tiempo se encuentra en la posición A. 0,471. Y también es fácil comprobar que la velocidad en X es esta de acá, ¿no es cierto? Porque vamos a igualar la segunda componente nada más. Y también debemos averiguar la posición en A, que es la posición en el instante 0,471. Solamente debemos evaluar nada más, quedando de la siguiente forma. Que operando obtenemos 4,02, 2,69 metros. Eso significa que la posición o las coordenadas del punto A son justamente estas dos longitudes. 4,02 por este lado y 2,69 por este otro lado. Además de que ahora tiene una velocidad solamente en el eje X cuando está en el punto A y que ese valor es 12,69. Ahora realizaremos un análisis a partir de este momento para poder determinar si logra ingresar la pelotita al arco. Ahora analicemos a partir de este momento otra vez el movimiento de la partícula. Pero ahora debemos recordar que la partícula o el balón, la pelotita, se mueve bajo el efecto de la gravedad y el aire. Entonces podemos indicar lo siguiente. Como la aceleración que va a presentar ahora la pelotita es consecuencia de la gravedad y la aceleración del aire, entonces debemos calcular esa aceleración. A ver, aquí es cuestión de reemplazar nada más porque todo eso es dato. La aceleración sabemos que es vertical hacia abajo y su valor es 9,8. Además, la aceleración del aire también es dato. Inclusive está en el problema, mira aquí está. La aceleración del aire es menos 2,2. Vamos a copiarla nada más. Ahí. Menos 2,2. Y entonces la partícula se moverá bajo esta aceleración. Que como te puedes dar cuenta es constante. Y si es constante, significa entonces que se trata de un movimiento simple y podemos seguir utilizando las ecuaciones que conocemos de movimiento simple. En este caso la que me interesa es la ecuación de posición. Entonces decimos, la posición para cualquier instante de tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Ahora, mucho cuidado con esta ecuación, porque la ecuación que estamos planteando aquí es la ecuación a partir de este momento. No vayas a utilizar los datos del movimiento anterior, o sea, de los datos antes de que llegue a la altura máxima. No. Lo que estamos haciendo ahorita es continuar el análisis a partir del punto A. Ahorita mi posición inicial para esta ecuación es justamente la posición de A. Con respecto al sistema de referencia que nos dan, vemos que la posición inicial es 4,02 en X y 2,69 en Y. ¿Y cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es la velocidad que posee la pelotita en el punto A, la cual es horizontal de magnitud 12,69 hacia la izquierda. O sea, es menos 12,69, 0. Multiplicado por el tiempo y la aceleración, recuerda que la tenemos, la hemos determinado hace un momento,
la aceleración es menos 2 menos 7,8 t cuadrado entre 2. Y entonces ya tenemos el vector posición. Ahora analicemos la posición en la cual la pelotita llega al arco. Esa posición vamos a llamarle Q. Las coordenadas del punto Q, como se encuentra sobre el eje X a una distancia h' del origen, perdón, sobre el eje Y a una distancia h' del origen, las coordenadas son 0, h'. Ya, entonces por aquí vamos a indicar en el punto Q. El vector posición en el punto Q, recuerda, no es otra cosa que las coordenadas del punto Q, que en este caso es 0, h'. Ahora vamos a igualar las componentes del vector posición. A ver, comenzamos con X. Cuando está en el punto Q, sabemos que la coordenada en X vale 0, o la componente en X. Y la componente en X del vector posición en cualquier momento es 4,02 menos 12,69t menos t cuadrado. Vamos a resolver esto. Obviamente descartamos la respuesta negativa, puesto que un tiempo negativo no tiene sentido. Este de aquí es el instante de tiempo en el cual llega al punto Q o la pelotita llega al arco. Antes de continuar, una pequeña observación. Este instante de tiempo que hemos calculado es el tiempo básicamente que tarda en llegar al arco, pero a partir del punto A. No vayas a pensar que es el tiempo que tarda en llegar al arco desde que el futbolista golpeó el balón. No es así. Recuerda que todo este análisis que estamos haciendo por acá es a partir del punto A. Es a partir de que el balón llegó a su altura máxima. O sea que ese tiempo 0,309 es el tiempo que tarda en ir del punto A al punto Q. Mucho cuidadito siempre con esos resultados. Esto es 0,309 segundos. Ese tiempo tarda en llegar. Bien, continuamos ahora con el eje Y. A ver, en el eje Y tenemos por un lado en el punto Q que vale h'. Y lo que debemos hacer es evaluar la segunda componente del vector posición para el instante 0,309. A ver, sería por acá así. Entonces a esa altura del piso llega cuando está en el arco. Vamos a ver si realmente anota gol o no anota gol. Para eso vamos a compararlo con la altura del arco, que como te das cuenta es 2,44 y la altura que hemos hallado es 2,32. Por lo tanto sí va a anotar el gol y eso vamos a indicar por acá. Como h' es menor o igual a 2,44 metros, que es la altura que tiene el arco, entonces sí anota el gol. Y con esto terminamos este ejercicio.